Vamos a esperar a... Listo. Bueno. Entonces, si se dan cuenta, ustedes tienen relación directa con el ambiente, ¿verdad? Nosotros los seres humanos tenemos una íntima relación con el ambiente. Todos nos vamos a sentir o nos sentimos bien, por ejemplo, hay un meme en Facebook que me gusta mucho que dice, estás en la ciudad y destruyes todos los árboles, pero cuando son vacaciones te vas a meter a la jungla en medio de todos los árboles. ¿Qué me dice eso? Cuando ustedes salen, por ejemplo, van a Atitlán. ¿Por qué les gusta Atitlán? Les gusta porque está lejos de Escuintla. El paisaje. Por el paisaje. A mí por el clima. A algunos les gusta el clima, a otros les gusta el paisaje, les gusta el lago. ¿Por qué? Porque esos elementos que están en Atitlán no los tenemos en Escuintla. ¿Sí? El clima, por ejemplo, en Escuintla tenemos un infierno, literalmente hablando. Y en Atitlán, pues es un poquito más frío, ¿no? Entonces, vamos buscando esa conexión con la naturaleza. Los seres humanos tenemos esa íntima conexión con la naturaleza, al igual que lo tienen los animales. Sí, los animales, de hecho, pues todos en su mayoría deberían de vivir en la selva, ¿no? Lo que sucede es que a través de los años los hemos domesticado algunos para que vivan dentro de nosotros. Pero, por ejemplo, los perros, inicialmente, pues vivían con los seres humanos primitivos, ¿no? Y ellos los utilizaban para cazar a sus otras presas, ¿verdad? Pero los fuimos domesticando de tal manera que, pues ahora los tenemos, ¿no? Y algunos, pues sí, son agresivos y otros, la mayoría, pues son bien nobles, ¿no? Y los tenemos ahí en la casa y los aprovechamos. También tenemos loros, tenemos canarios, tenemos gatos, bueno, e incluso podría decir yo, podría considerar que hasta cerdos y vacas y conejos, podríamos decir que están domesticados, ¿no? Están un poquito domesticados. ¿Sí? Bueno, ¿por qué les digo esto? Pues el curso de ecología trata precisamente, eh, bueno, pero esos solo son pocos, Axel, no van a representar casi todos, ¿no? Bueno, les decía, precisamente de eso trata el curso, ¿no? De temas de ambiente, pero más que ambiente es que ustedes traten de relacionar el tema del ambiente con su carrera, ¿no? Que es ingeniería industrial. El curso se llama Ecología y Sostenibilidad Ambiental, ¿sí? A ver, ¿qué entienden ustedes por la palabra ecología? El estudio del ambiente y todo lo que nos rodea en la naturaleza. Muy bien, el estudio del ambiente y todo lo que nos rodea en la naturaleza. Oye. Y la sostenibilidad ambiental, ¿qué trata de decirme? A poder mantener las cosas con vida. ¿Cómo cuidar el medio ambiente? Sí, pero digamos, sostenibilidad ambiental ya es un término industrial. Les voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Hagan de cuenta que ustedes van a poner un car wash, ¿sí? O alguien que tenga car wash. El car wash, pues va a presentar productos. Limpieza de carros, limpieza de sillones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así como presenta ese producto y da ese producto, va a presentar subproductos. ¿Por qué? Porque al car wash está ingresando agua limpia, pero después de que lavan el carro, van a presentar ustedes agua sucia. ¿Sí? Entonces, ¿de qué trata la sostenibilidad ambiental? Tal vez aquí en Guatemala no se aplica, pero en Estados Unidos sí, en otros países desarrollados.
Digamos, yo pongo el car wash y así como genero ese subproducto, yo tengo que buscar una solución para ese problema ambiental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hacen una planta de tratamiento y toda el agua sucia de esos car wash caen a la planta de tratamiento, la tratan y luego pues dejan vertir agua tratada, ¿ya? Eso es la sostenibilidad ambiental. Ustedes generan un ingreso de dinero, pero le van a devolver al planeta no contaminándolo. Eso es sostenibilidad ambiental. ¿Está claro? Inge, tengo una duda. Sí. Sí, Inge, sí, te escuchamos. no sé si entendí muy bien el tema, pero yo pienso, o no sé, tal vez usted me corrige, sostenibilidad quiere decir así como que, pongamos que corto árboles, pero a la vez siembro. Sí, en ese sentido, mira, no es tan sencillo así como me lo estás diciendo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Vas a cortar una ceiba de 400 años. No vas a sembrar un bambú, por ejemplo. O sea, eso no te lo va a permitir el Estado de Guatemala. O sea, no puedes aprovecharte de un recurso que tenga 400 años y que vayas a plantar un árbol que en 5 años o en 15, 20 años se va a morir, ¿verdad? ¿Me explico? Inge, fíjese que aquí en Guatemala sí se da algunos casos de sostenibilidad ambiental. Sí, Este, sí. yo fui a un edificio porque estaba recibiendo unos cursos precisamente de esto del ambiente Uh-huh. y fui a un edificio ahí en zona 10, en la zona viva, que él no, su sistema de agua potable no era agua así de fuera, sino que era agua de lluvia. Y Uh-huh. también sus sistemas de aire acondicionado eran naturales, eran como pequeñas aberturas que el mismo aire ambiental, o sea, el aire de afuera, Uh-huh. ingresaba y se convertía como en el aire acondicionado del edificio. Sí. Y tenía unas grandes plantas en los sótanos que el agua que recolectaban de lluvia la transformaban para las regaderas, los lavamanos y todo Uh-huh. eso. Sí, correcto. Eso se llaman edificios verdes. Edificios verdes, ajá. E Sí. incluso tenían paredes que estaban hechas de cosas así como recicladas. Uh-huh. Sí, miren, lo vamos a ver más adelante, pero hay edificios verdes. Cabalmente en la zona 10 hay edificios verdes. Hay edificios Creo que incluso verdes. Miraflores también es uno, ¿verdad? O algo así, o Mira, de Oakland, creo. Miraflores no sé, ni de Oakland. No, te soy sincero, no sé, pero digamos, lo vamos a ver más adelante, pero la matriz energética de Guatemala, el 48% es de energía no renovable, o sea, de carboneras. Entonces, el que ustedes consuman, por ejemplo, que pongan la tela encendida todo el día, está generando contaminación. Estos edificios verdes, por un lado, tienen paneles solares. Estos paneles solares generan su propia energía. Y entonces, ¿de qué se aseguran ellos? De que no están contaminando, ¿verdad? Por consumo de energía. Eso es ser sustentable. ¿Me explico? Perdón, eso es ser sostenible, perdón. Sustentable es en términos económicos, ¿sí? Eso es ser sostenible ambientalmente hablando, ¿verdad? Y como decía el compañero, sí hay casos en Guatemala que sí aplican la sostenibilidad ambiental. Yo trabajé en una industria de alimentos y la industria de alimentos, pues ustedes saben, utilizan aceite, utilizan azúcar, utilizan algunos químicos y como generaban muchos productos, el agua que consumían era bastante. Y si toda esa agua la vertían, perdón, la vertean a un río, eh, se generaría una contaminación bárbara. Entonces ellos lo que hicieron fue que montaron 2 plantas de tratamiento.
Bueno, es una planta, pero es grande, está seccionada en dos. Entonces, digamos, cuando ellos producían frijol o tenían problema con algún frijol, permítame. Entonces, imagínense echar caldo de frijol en un río, pues es complicado, es complicado. Entonces ellos utilizaban plantas de tratamiento y eso pues ayudaba a mitigar, ¿sí? El problema. Bueno, aquí utilicé una palabra que va a ser muy común que nosotros utilicemos y es mitigar. Mitigar es una palabra que se utiliza en un 95% en temas ambientales. Y mitigar significa tratar el asunto y resolverlo sin generar un daño. ¿Sí? Más o menos eso es. Si yo digo mitigo el tema de la basura, es que lo que estoy haciendo es que estoy reduciendo el impacto ambientalmente hablando que está generando esto. ¿Se entiende? Bueno, ya hablamos un poquito de algunos temas, ya nos emocionamos, pero a ver, necesito que vean esta imagen y a través de esta imagen ustedes me digan qué entienden por ecología. Naturaleza. Preservar la naturaleza. Ecosistema. Naturaleza, ecosistema, ajá, ¿qué más? Seres vivos. Flora. Muy bien, seres vivos, ¿qué más? Flora. ¿Cómo? Recursos naturales. Recursos naturales, ¿qué más? Flora y fauna. Flora y fauna, muy bien, ¿qué más? El medio ambiente. Una oportunidad de vida. Una oportunidad de vida. Bueno, vean, la palabra medio ambiente está mal dicha, ¿sí? La palabra es ambiente, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, yo no he utilizado la palabra medio ambiente. Lo que sucede es que mucha gente dice medio ambiente, entonces piensa que la mitad del ambiente se tiene que consumir y la otra mitad es la que se tiene que quedar. Entonces, a raíz de esa discrepancia es que se está utilizando ahora solo la palabra ambiente. Bueno, pues ya definimos ahí lo que es ecología con lo que ustedes dijeron. Defíname ecología con esta imagen. No hay. Muerte. Muerte. No hay ecología ahí. Destrucción de ecología. Puede ser el tratamiento que hacen algunas personas de quemar el ecosistema que está ahí para renutrir la tierra o algo así, he escuchado. Ok, ¿alguien más? Yo pienso que no hay ecología. Contaminación. Destrucción. ¿Cómo? Destrucción, pero no nos enfoquemos en eso. Ecología. Contaminación. Ecología. Contaminación podría ser. Deforestación. Deforestación, ¿qué más? No hay seres vivos, Inge. Eso lo pongo en tela de juicio. Inge, estaba viendo que dice que ecología es la relación entre los seres humanos y el ambiente. Bueno, no solo seres humanos, seres vivientes y no vivientes también. A ver, les hago una pregunta. En la foto que ustedes tienen ahí, ¿creen que no hay algún alacrán ahí viviendo? Ah, bien, bien, hay más de uno. Tal vez. No hay serpientes, culebras ahí viviendo. Ah, bien. No hay ahí zopilotes, aves de rapiña viviendo. Hay lombrices. Okay. ¿Y eso es ecología o no? Sí, es ecología. Sí. Claro, es ecología. Lo que pasa es que aquí Es un ecosistema diferente. El ecosistema es diferente, exactamente. Pero eso no quiere decir que eso no sea ecología. Bien, ahí hay ecología. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a verlo todo verde.
Pero de hecho, los árboles que están ahí tienen vida, porque si no estuvieran totalmente secos, pues, pero yo miro algunos de las raíces que están fuertes. Es cierto, Inge, porque si miramos los desiertos son sistemas ecológicos distintos. Ajá, y en el desierto, ¿qué viven? Los camellos. Ellos, serpientes, alacranes. Alacranes, arañas, hormigas, El genio. pingüinos. No, pingüinos Ratas no. de esas altas. Sí, el ecosistema es diferente, ¿lo ven? Pero sigue siendo ecología. Lo único es que no lo vamos a ver con la misma perspectiva al que estamos acostumbrados. ¿Sí o no? Sí. Ahora, de esta imagen. Extinción de 2020. 2020. El chasquido de Thanos. Dinosaurios. Podrían ser, pero miren, hubo extinción de dinosaurios, pero nosotros seguimos acá. extinción de todas las especies de la ecología. Destrucción de la ecología. Pero solo la Ecosistema mitad. diferente. Solo la mitad, ojo. La renovación de todas las especies y todo lo que hay. Podría ser, podría ser. Y miren, yo les voy a decir algo. Medio ambiente destruido. ¿Cómo? Medio ambiente destruido. Sí, yo les voy a decir algo. Aún así, que totalmente destruido, todavía va a haber ecología. Porque van a quedar microorganismos. Van a quedar microorganismos ahí todavía hibernando, viendo cómo sobreviven, bacterias, virus. Todavía van a haber sistemas que van a resistir a la catástrofe o al cataclismo. Las cucarachas tienen el propósito. Ingeniero, y en un caso similar se podría decir que las especies mutarían debido a las condiciones nuevas. No, la palabra no es mutar. La palabra es adaptar. Evolucionar. Bueno, es más adaptar. Adaptar, evolucionar, sí. Pero una mutación se lleva a cabo a través de un proceso de radiación, ¿sí? Un proceso radioactivo. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. Bueno, entonces vean, con ecología nosotros vamos a ver la relación que tenemos los seres humanos con los animales y también con aquellas cosas que no tienen vida, como las piedras, como las plantas, como los árboles, como el agua, los minerales, en fin. Vamos a ver palabras especializadas como ecosistemas, como poblaciones, especies, pero lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Bueno, la ecología es una ciencia, bueno, digamos, es una ciencia nueva. Si nosotros la comparamos con matemáticas, con física, con química, pero la ecología fue estudiada hace miles de años. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una relación. Nosotros tenemos una relación con la naturaleza desde que el hombre apareció. ¿Sí? Qué sé yo, aparecimos hace más de 10.000 millones de años, ¿no? Entonces, tenemos esa relación, pero nunca la habíamos estudiado. Vean, en la antigua China, antes del 1200 antes de Cristo, pues establecen algunos principios básicos de estas relaciones. Entre el año 1050 y 256 antes de Cristo, pues crean una teoría del yin yang. Yo he visto mucho que los jóvenes de su edad, de ustedes, y algunos jóvenes en mi época, cuando tenían la edad de ustedes, utilizaban el yin yang. Pero realmente, ¿qué significa el yin yang? Que hay bondad en la maldad y hay maldad en la bondad. Es como que un equilibrio, le dicen, entre el bien y el mal, ¿no?
Pero realmente el yin yang lo que significa es la relación que tenemos los seres humanos con la naturaleza. Eso es lo que significa la parte negra y la parte blanca. ¿Sí? Bueno, Aristóteles, entre el 384 y el 322 antes de Cristo, dio unas teorías de plantas, ¿verdad? Unas teorías de movimientos de animales, unas teorías de longevidad, de juventud, que fueron como que los puntos de partida de la ecología el día de hoy. Bueno, Aristóteles es considerado uno de los precursores de la biología y de la ecología, ¿sí? Bueno, luego nos vamos a ir un poquito más adelante, ya en el siglo XVII, René Descartes y otro Francis Bacon, pues propusieron, bueno, nos decían realmente que pues no podía haber nada sin razón, ¿verdad? Y razonamientos mentales. Galileo Galilei e Isaac Newton logran combinar ambas perspectivas y en esta época importante, ni existía la biología ni tampoco la ecología, pero ellos dos ya estudiaban los seres vivientes y la vida como un fenómeno particular, ¿sí? Predominaba en este entonces el estudio de la historia natural. Imagínense qué interesante, ¿verdad? Unos científicos que aportaron mucho a la física también estudiaban parte de la vida, ¿no? Bueno, Carlos Linneo establece una clasificación de organismos. En ese entonces, 1707 a 1778, nunca habían platicado sobre organismos. En el año de 1802, pues lanzan el término de biología por primera vez. ¿Sí? Luego, algunos años después, se escribe ese libro Philosophie Zoologique, en la que se explica la característica de los organismos. Vean, primero organismos y ahora las características de ciertos organismos. Interesante, ¿no? Luego tenemos al gran precursor de la teoría evolucionista, que es el gran Charles Darwin, ¿sí? Él empieza a consolidar el pensamiento de que la biología va evolucionando y se va adaptando a las condiciones a través del tiempo, ¿verdad? Bueno, luego tenemos a Ernest Heinrich Philipp August Haeckel, que era un biólogo alemán, y él utiliza por primera vez la palabra ecología en el año 1866. Vean, qué interesante, ¿verdad? Y esta palabra viene de dos vocablos griegos, oikos, que significa casa o hábitat, y logos, que significa razón o discurso. Bueno, a finales de este siglo, se empieza a incorporar la idea de la sucesión ecológica. Y entonces se proponen que en las comunidades hay una sucesión de espacio-tiempo. Y entonces empieza una polémica porque empiezan el tema de las comunidades, ¿no? Bueno, Frederick L. Clements publica en 1916 un análisis de desarrollo de la vegetación. En 1927, Charles Seton escribe Animal Ecology, que es un libro en el que se reconoce cómo se estructura una comunidad animal por sus hábitos de alimentación. ¿Sí? Qué interesante, vean cómo fue evolucionando todo esto. Bueno, luego Julian Hulley establece el concepto de nicho. Nosotros lo vamos a ver más adelante, ahorita no se preocupen por eso. Arthur George, el concepto de ecosistema. Pues algunos ya tenemos idea de qué es ecosistema porque lo vimos en ciencias naturales, ¿verdad? En la primaria. Luego, en la década de 1950, se establece de manera definitiva que la ecología es una ciencia diferenciada de la biología. ¿Sí? Ahí se separan. Imagínense cuántos años tiene entonces la ecología. 70 años, ¿no? Bueno. Eugene Odum
contribuyó a delimitar los conceptos de ecosistema y brindó una perspectiva particular fuertemente sistemática. En 1971 se propone la existencia de mecanismos homeostáticos, eso lo vamos a ver más adelante, en los ecosistemas, a partir de los cuales son capaces y los mismos que sus poblaciones y organismos componentes de autoconservación y regulación. En su obra Ecología de 1971, se refiere a la cibernética como una ciencia de los controles, con una importante aplicación a la ecología. Bueno, y ahora vamos a lo que es la ecología en el siglo XXI. Aquí necesito que me ayuden. ¿Por qué creen ustedes que es una ciencia joven? A ver, los escucho. Porque tiene 70 años, no es tan vieja como otras. ¿Por qué más? Porque no se ha estudiado tan a profundidad como las ciencias. No te escuché, disculpa. Que no se ha estudiado tan a profundidad como otras ciencias. Exacto, exacto. Porque queda mucho aún por conocerle. Muy bien, exactamente. De hecho, les cuento algo así muy en confianza. Libros de ecología son pocos los que hay. Si ustedes revisan la bibliografía de esta guía programática, hay un libro colombiano que yo lo he buscado, le he dado vueltas y no lo he encontrado. Y luego hay un manual que hicieron en ingeniería, en farmacia, de la facultad, perdón, en la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ni siquiera es un libro. Entonces, para que vean lo complicado, ¿verdad? Que es este tema de la ecología. Bueno, tenemos también la ecología en el siglo XXI, el tema de crisis ambiental. A ver, ¿por qué crisis ambiental? Por el exceso de contaminación. ¿Qué más? El incremento de la población y el maltrato del medio ambiente. Bueno, les hago una pregunta. Retrocedamos en el tiempo Porque cada 2000. vez, digamos, dañamos más el Bueno, retrocedamos en el tiempo 2000 años atrás, en la época de Jesús. ¿Ya estamos en esa época? Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que los pobladores de Jesús del tiempo de Jerusalén, en ese entonces, por allá, se preocupaban por el medio ambiente? No, No. porque todavía no existían Pues las no. industrias de contaminación. Exactamente, porque no había crisis ambiental. La crisis ambiental empezó aproximadamente en los años 50, 1950, ¿verdad? Después de la Revolución Junto con la Industrial. revolución industrial. ¿Ya? Y mucho CO2 contamina. Fíjate que se te entrecortó. Que hay mucho dióxido de carbono, arruina la atmósfera. Correcto. Bueno, eso ya es parte de los gases de efecto invernadero, ¿verdad? Pero lo que vamos es que no había crisis ambiental antes de este siglo. Pero nosotros ya la tenemos encima, nos la heredaron, y nosotros tenemos que buscar soluciones para nuestros hijos y nuestros nietos y nuestras futuras generaciones. Porque si no hacemos nada, la siguiente generación la va a recibir peor. Y la siguiente, si no hace nada, lo va a hacer peor y así sucesivamente, ¿verdad? De hecho, yo les voy a decir algo. El tema de la pandemia que estamos viviendo ahorita, gran parte es por el tema del ambiente. Gran parte. Ese virus se muta y se está adaptando a las condiciones que tenemos en el planeta. Entonces, gran parte de la crisis de la pandemia que estamos viviendo ahorita es por temas ambientales. Bueno, vamos entonces a lo que es los gases de efecto invernadero. Bueno, por ahí
mencionaba la compañera que el dióxido de carbono, pero ¿qué son los gases de efecto invernadero? Son un tipo de gas que produce la atmósfera, si no estoy mal, a base de los Son todos los desechos o que afectan la... contaminaciones. Produce radiación. Los que se quedan atrapados en la atmósfera. Los que se quedan atrapados en la atmósfera, pero esos no se producen en la atmósfera. Son los gases que Los- disminuyen la capa. Sí, son los gases que dañan la Son capa las de ozono. empresas industriales. No solo eso, no solo las empresas industriales. El metano también es. Los automóviles, otros. Sí, automóviles, todo lo que tenga motor de combustión. Sí, por ahí mencionaban metano, sí, los gases de efecto invernadero, metano, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Podríamos clasificarlo también ahí el vapor de agua. Todos los... El ozono también. El La quema ozono. de leña también. Sí, todo eso entra ahí. El ozono, todos los de azufre, todos los de nitrógeno, los FF, todos los fluorcarbonados. Los vamos a ver despacio. Bueno, luego también tenemos lo que son los acuerdos internacionales. Resulta que hasta hace unos cuantos años empezamos a hacer acuerdos internacionales para tratar de frenar el cambio climático. Por eso, vean, por eso es importante saber elegir al presidente, porque el presidente toma decisiones en nombre del pueblo súper importantes. Imagínense Donald Trump, que él dice que el calentamiento global no existe y que por eso va a retirar a Estados Unidos de esos acuerdos internacionales, cuando Estados Unidos es el primer país que más contamina. ¿Me encuentran ustedes lógica lo que les acabo de decir? No, pero como no le conviene, Sí. quizá por eso. Entonces ahí es donde radica la importancia. Yo les Se digo, refiere a la economía que de salud. tienen ustedes que saber elegir al presidente. Yo, de verdad, yo cuando es aquí elección de presidente, yo veo siempre la parte ambiental. Aquí en Guatemala nadie toca la parte ambiental. La ley de aguas no existe. Ley de aire no existe. Tenemos una ley de medio ambiente, que así se llama, no es porque yo lo diga que esté mal, pero así se llama, que es del año 1986. Yo no había nacido cuando esa ley fue aprobada. Y esa es la ley que está vigente. Imagínense, de 1986 al 2020 hay un mundo de diferencia. El mundo ya no es igual. 34 años. El mundo ya no es igual. Y entonces no podemos estar en una ley, que también vamos a platicar eso en Guatemala, hablar de ambiente. Si yo me pongo a hablar de ambiente en las redes sociales, dicen que yo soy izquierdista, que me dicen que yo soy un chairo. Me dicen de que yo estoy con los intereses del Che Guevara, solo porque yo voy a cuidar el medio ambiente. No, hombre. Ese es el tipo de guatemaltecos que tenemos. Dije, Aunque no. así como la WWF, creo que está apuntado a Guatemala, la verdad. Sí, pero lo que sucede es que esas organizaciones internacionales no tienen injerencia en las decisiones que toma el país, como si las tiene el Creo que presidente. sí, porque creo que solo son más de reunir datos que Sí, hacer sí. algo. Digamos, un presidente tiene que venir y tiene, bueno, yo les digo algo, el tema de aguas en Guatemala está descontrolado. Las grandes industrias que se dedican a la elaboración de cervezas, a la elaboración de jugos, a la elaboración de gaseosas, consumen toda el agua de la ciudad capital. Y ustedes van Las a de la zona jabones también, Inge. pero digamos, sí, pero no vas a comparar una cerveza que el 95% es agua a un jabón que tal vez es un 3%. ¿Y cuánta producción de cerveza hay al año? Millones de litros. Entonces, vamos a eso. Estas empresas tienen ese poder para utilizar el agua y ahorita hay muchas comunidades en Escuintla y en la ciudad capital, zonas en donde no les llega ni una sola gota de agua. Eso
déjenme decirles, eso también es corrupción. Pero ningún presidente le pone un alto. Nadie dice nada. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces ahí es donde radica la importancia de saber elegir a las personas que toman las decisiones por el país. Pero bueno, eso lo vamos a platicar más adelante. Pero bueno, los acuerdos internacionales pues nos han llevado a, de cierta manera, a intentar mejorar que no se dañe tanto el tema del ambiente, ¿verdad? Entre ellos tenemos el protocolo de Kioto, el protocolo de París, que fue donde Donald Trump dijo que se iba a salir. Tenemos el de Estocolmo. En fin, tenemos muchos acuerdos internacionales. Y la ecología también ha tratado de estar en la mente de las personas haciendo celebraciones del día del año. Vean la siguiente imagen. ¿Cuál de todas las fechas que están ahí ustedes han visto que en Guatemala tiene relevancia? A ver, díganme. ¿El Día de la Tierra? Sí, el Día de la Tierra, sí. ¿Qué más? Solo ese. Sí. Ninguno más, Inge. Mesa por Bien, ahí el Día de la Madre. el Día del Agua también. El día del lápiz sí lo celebran. El Día de la El Día Celebración de los del Derechos de la Mujer también. El Día de la Paz. El Día de la Paz. Del SIDA, sí. El del SIDA, ajá. De los derechos humanos también. Pero vean, voy a dar un ejemplo. El Día de no fumar, ¿alguna vez lo han escuchado ustedes en Guatemala? No. No. Ese ni lo mencionan, ¿verdad? ¿Por qué no lo mencionan? Tampoco. ¿Por qué no lo mencionan? Porque no les conviene las tabaqueras. Porque no lo van a respetar. Ahí tendrán ustedes su respuesta. El Día Internacional Mundial del Medio Ambiente. Sí, ese también, sí es un poquito más representado. El Día de no consumo de plaguicidas. ¿Lo han escuchado alguna vez en Guatemala? Ni idea. No va. No, ¿Qué Inge. es eso, Inge? Los plaguicidas son unas sustancias químicas que se utilizan para matar plagas en algunos árboles, en algunas plantas, ¿ya? Pero el problema de los plaguicidas... Los herbicidas. No, herbicidas son diferentes. Plaguicidas. Los plaguicidas, el problema es que utilizan químicos que dañan mucho el ambiente. ¿Sí? Pero bueno, digamos en términos generales, esa es la ecología que estamos nosotros viviendo ahorita. Bueno, tratamos de dar una definición de ecología a través de las imágenes que nosotros estuvimos proyectando. Pero el libro que estoy utilizando lo define de esta manera. Es la ciencia que realiza el estudio científico de las relaciones entre los organismos y su medio ambiente, que implica una forma de pensamiento complejo, ya que el medio ambiente no solo se refiere a los recursos naturales, sino que comprende al conjunto de factores físicos, biológicos y sociales, que influyen en la vida de los organismos, así como el impacto de las actividades humanas sobre estos. Y ya que les hablé del libro, les comento que yo estoy utilizando, ay Dios mío, cerré esto. Bueno, yo les voy a mandar, uy, aquí hay un montón de mensajes. Bueno, yo les voy a mandar la portada del libro que yo estoy utilizando. De ese libro voy a sacar el 85% de la clase. Yo compré el libro, es un libro digital, me costó entre 70 y 100 quetzales, no me recuerdo ahorita cuánto me costó. Lo compré a Zengesh. Si ustedes quisieran, yo les voy a pasar el contacto y lo pueden ustedes adquirir, ¿verdad? Para que lo tengan en su computadora, ¿verdad? Ahora, si no lo quieren, pues no lo compren, no hay ningún inconveniente, ¿ok? Bueno, vamos a ver un video sobre qué es ecología. Para ello les voy a quitar la pantalla y se las voy a volver a proyectar. Inge, una pregunta, ¿usted va a compartir
la presentación. Yo voy a subir el video de la clase. ¿Sí? Bueno, por favor, veamos el video. Y si te digo que los árboles de un bosque pueden comunicarse entre ellos a través de algo muy parecido al Internet. Nuestro planeta está sufriendo, está siendo devastado por la plaga que somos nosotros los humanos, que lo contaminamos día a día, destrozamos sus entrañas y acabamos con sus paisajes. La frase anterior suena a que la Tierra es un animal al que estamos matando con nuestras acciones, pero esto del cambio climático es en realidad mucho más complejo. Para poder comprenderlo, debemos entender los principios básicos de la ecología. La ecología es la ciencia que estudia las interacciones entre los organismos y su medio ambiente, pero cuando damos esta definición, en realidad estamos resumiendo muchísimo. Para empezar, la pregunta es, ¿qué es medio ambiente? El medio ambiente no incluye solamente al agua, el sol, la tierra, el aire de un lugar. A todos estos se les conoce como factores abióticos porque no están vivos. El medio ambiente también incluye a los animales y a las plantas del lugar, a todos los organismos que lo habitan, que se les conoce como el factor biótico porque están vivos. Imaginemos a una hormiga y tratemos de entender qué estudia la ecología con ella como ejemplo. La ecología estudia las interacciones de esta hormiga con otras hormigas de su misma especie, pero también las interacciones con otras hormigas de otras especies, también con las plantas del lugar sobre la que está parada, pero también con el sol que la ilumina, con el aire que lleva los aromas que la rodean, con el suelo, con los otros insectos, con otros animales como aves, mamíferos y reptiles, con el agua también. Todo eso con lo que interactúa es su medio ambiente. Pueden ver la complejidad enorme de lo que estudia la ecología, pero esto no es todo. Esas son solamente las interacciones que una hormiga tiene con los demás. Pero la ecología no estudia solo las interacciones de la hormiga con lo demás, estudia las interacciones que todos los componentes de ese medio ambiente tienen con todos los demás componentes. La planta sobre la que está la hormiga, sus interacciones, el changuito del fondo, también sus interacciones, todos contra todos. Imagínense esa maraña de interacciones. Cuando ponemos todas estas variables juntas, todas las interacciones que la ecología estudia realmente, lo que queda por ver es una maraña enorme de flechas que están representando esas interacciones. Para que la ecología pueda trabajar con esta complejidad, requiere de distintas herramientas. Una muy importante es la matemática. Lo ideal sería conocer todas las interacciones, pero cuando digo conocer me refiero a conocerlas de verdad, porque no sirve solamente saber que la hormiga interactúa con una hormiga de su misma especie y también interactúa con una hormiga de otra especie. En realidad la interacción puede ser de cooperación, por ejemplo con la hormiga de su misma especie, o puede ser de competencia con la hormiga de la otra especie. Pero además cada interacción puede tener distintos grados de competencia y distintos grados de cooperación. Inclusive hay una clasificación de todas las interacciones. No vamos a tratar este tema en este video, pero existe el mutualismo, la depredación. Ahora, como es prácticamente imposible, no quiero decir imposible, pero es muy difícil poder medir todas las interacciones en una selva, imagínense medirlas y conocerlas todas, trabajamos con un concepto muy útil que es el de niveles de organización. Con los niveles de organización lo que hacemos es poner capas jerarquizadas para poder trabajar con los ecosistemas. La unidad mínima de estudio, la que está hasta abajo dentro de los niveles de organización para la ecología, es el individuo. Cuando varios organismos del mismo tipo se agrupan en un lugar determinado, se les conoce como población. Y cuando varias poblaciones de diferentes organismos se agrupan, se les llama comunidad. El ecosistema es un concepto muy importante. Es cuando la comunidad se suma con el medio ambiente físico, es decir, con el factor abiótico. Ya que introdujimos el concepto de ecosistema, los ecosistemas tienen una propiedad muy interesante, que es que son mucho más que la suma de sus partes. De hecho, esto ocurre de manera general con los sistemas biológicos, pero miren lo interesante, nosotros no podemos predecir lo que ocurre en un nivel de organización superior a partir de lo que ocurre o de lo que conocemos de los componentes del nivel de organización anterior. Un ejemplo, no podemos predecir el comportamiento de un hormiguero conociendo el comportamiento del nivel de organización anterior al hormiguero. Si el hormiguero es la población, el nivel de organización anterior a la población sería la hormiga, el individuo. Y no podemos predecir el comportamiento del hormiguero analizando a la hormiga. Las
las propiedades que obtiene el hormiguero son emergentes. Es algo muy importante. Esto se pone mucho más interesante desde que nos enteramos que los árboles pueden comunicarse entre ellos a través de una cosa muy parecida al internet. Esto se llama micorriza y es un conjunto de hongos que entrelazan las raíces de los árboles y que permiten mandar mensajes químicos a través de todos ellos. Si un árbol está siendo atacado por alguien, este árbol empieza a mandar señales químicas que alertan a los demás árboles cercanos para que cambien su comportamiento en función del ataque. Eso es algo muy importante porque tal vez podríamos hacer investigaciones sobre cuál es el lenguaje para ayudarlos nosotros a hablar con bosques enteros a través de esta micorriza que es como un internet para que puedan resistir mejor el cambio climático. Esto último que dije es muy importante, cambio climático. Las investigaciones sobre la micorriza y la comunicación entre árboles es algo muy apasionante, muy interesante, pero lo que nosotros como seres humanos realmente tenemos que hacer es darnos cuenta con todo lo que les platiqué que la ecología es un campo sumamente vasto. Esto es nada de la ecología y que hay muchos expertos alrededor del mundo que entienden el cambio climático. Nosotros como sociedad tenemos que hacerles caso y tenemos que presionar a nuestros políticos para que tomen acciones en favor de las decisiones que estos expertos saben que se deben de tomar. La tontería que hizo Trump de sacar a Estados Unidos del acuerdo de Tokio, ese tipo de tonterías nos van a llevar a la perdición, nos van a llevar realmente a un problema grave. Tenemos que entender que como sociedad debemos de apoyar a los expertos que están trabajando en ecología, que están trabajando en cambio climático y entendiéndolo, y que es realmente algo que nos importa a todos. Muchas gracias por vernos. Espero que realmente te haya gustado este video. Si quieres ver más temas de biomedicina, de biología en general, de evolución, vamos a ir tratándolos cada vez más complicados y cada vez más profundos, pero explicados de manera muy sencilla. Si te gustó, dale like. Y si quieres ver más videos, suscríbete y dale a la campanita para que te aparezcan todas las notificaciones. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Facebook e Instagram porque subiremos contenido especial en ellas. Y si quieres decidir... A ver, ok. ¿Qué impresiones sacamos de este video? Que todo está conectado. Y es algo muy difícil, no sé cómo se le podría llamar, pero a todas esas interacciones, estudiarlas o algo así. Resulta bastante complejo. En realidad es bastante complejo, por eso les digo que es una ciencia nueva, ¿verdad? Un poco a las personas de las que se interesan sobre ese tema. También eso, ¿verdad? También eso es también parte de ese problema. Bueno, vamos a ver un ejemplo de estudio de la ecología. Como Libros Mexicanos nos da el ejemplo de una selva mexicana, pero esta selva está pegada a Guatemala. Entonces, mucho de lo que vamos a ver aquí, pues, está relacionado, ¿sí? Bueno, voy a leer el ejemplo. Tenemos lo que es la selva lacandona. Esta está localizada en las montañas del oriente de Chiapas. Cuenta con un complejo sistema hidrológico que abarca el 53% de la cuenca del río Usumacinta. Ese río Usumacinta también está presente aquí en Guatemala. Esta selva tenía una extensión, lean bien, tenía una extensión original de casi 1.300.000 hectáreas. Y a la fecha solo tiene 500.000 hectáreas. Más de la mitad se la volaron, ¿sí? De estas, 331.200 corresponden a la reserva de la biosfera de los Montes Azules. Bueno, más o menos ahí hay una imagen de lo que es, ¿verdad? Esta selva. Tenemos un árbol, un río, y ahí se logra ver. Bueno. ¿Qué beneficios tenemos de estudiar la selva lacandona en términos de ecología? Primero, tenemos la producción de oxígeno. Toda selva, por la cantidad de árboles que tiene, genera oxígeno. Y el oxígeno, pues, es bueno, ¿verdad? Porque es lo que nosotros respiramos, ¿sí? Aunque les soy franco y les soy sincero. La mayoría de selvas
el oxígeno que producen cuando se hace un balance de oxígeno, lo utilizan los animales que viven ahí. Y recuérdense que en la selva hay monos, hay leones, hay diferentes tipos de animales, de fauna, ¿verdad? Que existe en la selva. La mayoría, el mismo oxígeno que produce la selva se lo consumen ahí. Voy a dar un ejemplo más concreto. Por ejemplo, en el Amazonas, que es una de las selvas más grandes que tenemos en el mundo, casi todo el oxígeno que ellos producen se utiliza para la respiración de la fauna que está ahí mismo. Y entonces, sin embargo, pues la producción de oxígeno también es buena, ¿verdad? Es bueno. Bueno, número 2. Tenemos lo que es la captación y la retención de agua. La selva me ayuda a poder captar agua porque en donde hay una mayor concentración de árboles, pues probablemente vaya a haber más lluvia. Les cuento que Escuintla es privilegiada. Si ustedes ven las estadísticas del INSIBUMEN, que nosotros lo vamos a ver en una unidad más adelante, la cantidad de agua que llueve en Escuintla no se compara con la cantidad de agua que llueve en otros lugares. Escuintla recibe mucha cantidad de agua, pero eso es porque entre Siquinalá y Escuintla hay una reserva de agua subterránea. Entonces, esa reserva de agua subterránea ha generado de que haya mucho bosque. Y entonces, cuando se hace un balance hídrico, pues lo vamos a ver también más adelante, en donde hay agua en el suelo, generalmente también se concentra agua en la parte de arriba y el ciclo se mantiene de esa manera. Es por eso que los capitalinos cuando vienen a Escuintla y ven una lluvia normal para nosotros, ellos dicen se está cayendo el cielo, pero cuando de verdad hay una lluvia fuerte, pues ellos se asustan, ¿no? De hecho, una lluvia normal en Escuintla tapa toda la Cuarta Avenida, allá por la 12 calle, ¿lo han visto? Ah, sí. Sí. Es la Venecia de Guatemala, ¿no? Entonces, capta agua, pero también así como capta agua, ayuda a retener el agua en el subsuelo. Porque digamos, toda esa agua que capta, la mantiene en el suelo y se mantiene y se alimenta para toda esa área que está ahí. Bueno, también hay generación y mantenimiento del suelo. Que haya ese tipo de selva, voy a poner un ejemplo concreto, digamos, vamos a poner un mono. Un mono viene y hay un guineal ahí dentro de la selva que está produciendo banano. Viene el mono, agarra 2, 3 bananos, se los come, su metabolismo o su cuerpo lo procesa y va a defecar. Dentro de lo que defeca, pues van también nutrientes. Pero esos nutrientes se van a adherir al suelo. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde se genera el suelo. Y se mantiene también el suelo, porque que haya selva, eso es un indicador de que el suelo se va a mantener con vida, ¿sí? Ahora, cuando empezamos a volarnos el montón de árboles y ya no sembramos nada y nos estamos acabando, el suelo se está degradando, ¿verdad? Bueno, número 4. Vamos a tener una estabilidad climática a nivel local, regional y global, ¿sí? Hay muchos memes en Facebook en donde, digamos, bueno, me parecen graciosos, pero dicen mucho. Hay un árbol y estamos debajo de árbol en la sombra y se siente más fresco, ¿verdad? Luego hay otra imagen en donde una máquina se vuela al árbol para hacer un campo de fútbol y no tenemos sombra y solo está el palo del árbol y le ponemos arriba una sombrilla para que nos dé sombra. Pero ahí dos cosas nos afectaron. Primero, ya no vamos a producir oxígeno. Y segundo, los árboles ayudan a disminuir la temperatura. Hay una imagen que también anda por ahí, voy a ver si se las comparto. Es que ponen una cámara térmica en una ciudad de Estados Unidos
para medir las temperaturas, y donde están los árboles tiene 3 grados menos que sobre el pavimento. Entonces, esa estabilidad climática a nivel local, ahí en la región de Chiapas, se va a mantener estable. O sea, no va a sufrir muchas alteraciones. A nivel regional, también les va a ayudar porque va a estar generando lluvias, ¿sí? Va a estar generando oxígeno. Y a nivel global, obviamente, pues ayuda porque los árboles van a estar generando oxígeno, ¿verdad? Bueno, número 5. Tenemos el aporte y el reciclaje de los nutrientes. La selva pues va a aportar nutrientes. Los árboles, algunos van a generar hierro, otros van a generar calcio. Bueno, estoy hablando cosas que tal vez no son así, pero son ejemplos, ¿no? Y entonces también van a reciclar los nutrientes. ¿Cómo los van a reciclar? A través del consumo que los animales le vayan a dar, ¿sí? Entonces, digamos, generalmente las selvas, los suelos son muy ricos en nitrógeno, son muy ricos en potasio, ¿sí? Que por ejemplo, si ustedes van a la zona 10 o a la zona 14, allá en la capital, y hacen un análisis de suelo, pues probablemente el fósforo y todos esos nutrientes sean bajos en comparación a los que hay en la selva, ¿verdad? Bueno, luego tenemos la oxigenación y la filtración de agua. La oxigenación definitivamente, ¿verdad? Cuando tengamos una selva, pues va a haber mayor cantidad de oxígeno. Pero los árboles también nos van a ayudar a filtrar el agua, porque cuando llueve, el árbol va a absorber y esa absorción, el árbol la va a transmitir hacia las diferentes capas de suelo que tenemos en la parte de abajo. Y entonces esas gotas de agua se van a acumular en la parte de abajo para generar ya sea escorrentía o agua subterránea, y esa misma agua puede llegar hasta las ciudades, ¿ya? A través del suelo. Y entonces ahí es donde ustedes necesitan un pozo y excavan 5, 6, 7, 8, 9 metros y encuentran agua, ¿verdad? Bueno. La número 7, que creo que es una de las más importantes, es que van a cuidar las especies silvestres, ¿sí? Algunas pues van a encontrar con unas potencialidades medicinales o agrícolas que aún no han sido descubiertas ni desarrolladas. Pensemos en el quetzal, nuestra ave nacional. ¿En dónde está el quetzal? Quetzaltenango, no. Baja Verapaz. Baja Verapaz. En las Verapaces, ¿verdad? Alta Verapaz. ¿Sí? Alta Verapaz, Baja Verapaz, en los bosques de por ahí los vamos a encontrar. ¿Sí? Entonces, esa especie se mantiene ahí en refugio, ¿verdad? En esa área. Tristemente, pues no vamos a ver un quetzal aquí en Escuintla, ¿verdad? Pero también si hablamos, por ejemplo, de plantas, hay algunas Inge, eso no sería plantas posible. poco probable. Por el clima, ¿no? O porque alguien se la roba. No, digamos, las especies de animales se adaptan al hábitat en donde ellos viven. Entonces, digamos, el quetzal es oriundo de ahí y está adaptado a esa área. Entonces, por ejemplo, si ustedes se traen un quetzal para Escuintla y tratan de reproducirlo, lo más probable es que se vaya a morir, porque no es su hábitat, ¿sí? Pasa igual con las plantas. Muchas plantas tienen propiedades medicinales y lo más importante es que no las hemos descubierto. Están ahí en la selva, pero nosotros nos vamos más a lo industrial, ¿verdad? A lo químico, a lo sintético. Yo me recuerdo que conocí a una persona israelita y yo le dije, mira vos, me duele la cabeza, voy a ir a comprar una aspirina. Y se me quedó viendo y no me dijo nada. La próxima vez, me duele el estómago, voy a ir a comprar una Alcadeva. Y entonces ahí me hace un comentario, mira, me dice, fíjate que nosotros allá en Israel, todo ese tipo de dolor, solo con una planta nos quitamos.
dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de estómago, cualquier tipo de dolor. Me dijo el nombre de la planta, pero no me recuerdo, que eso fue hace años. La busqué en el internet cuando él me dijo y efectivamente para eso sirve esa planta. Y estas personas allá en Israel solo así usan la planta. Mientras que aquí nosotros estamos comprando un montón de medicinas, ¿verdad? Pero, digamos, son parte de las cosas que la ecología como estudio pues nos puede brindar, ¿verdad? Y luego la número 8, no menos importante, de hecho una de las más importantes, es el cuidado de la flora y la fauna. Cuando hay selva, pues se mantienen ahí los animales, ¿verdad? Y las especies de los diferentes tipos de flora también se mantienen por ahí, ¿no? Como digamos en el caso de la flora, voy a hablar de la monja blanca. Nuevamente, ¿dónde encontramos la monja blanca en Guatemala? La Verapaz. Nuevamente están en las Verapaces, ¿verdad? Ven qué importantes son las Verapaces para nuestra cultura guatemalteca. Bastante. Nosotros en Escuintla teníamos un animal, autóctono, ¿verdad? Una especie endémica que se llamaba tepezcuintle. Pero he visto, creo que en Autosafari Chapín hay unos cuantos, ¿verdad? Pero, digamos, era como un perro callejero, ¿verdad? Como los perros callejeros que vemos nosotros. La gente cuando vino a Escuintla, pues miraba muchos tepezcuintle, pero la gente se los empezó a comer. De tal manera que ahora nosotros no los vemos, pues, ni los conocemos, solo escuchamos que nos cuentan los abuelos, ¿no? Inge, ¿Sí? fíjese que yo no conocía esos tepezcuintles. Ajá. Pero acá en Escuintla hay un lugar que se llama, una finca que se llama La Reunión. Ajá. Y fíjese que ahí donde, bueno, me acuerdo que hicieron un juego de golf hace unos años, que pasaron por no sé qué, pero ahí es una finca. Sí, vive el mucha Camino gente, sí. Antigua. Ajá, exacto. Es mucho árbol, ¿verdad? Y todo, pero yo no los conocía hasta que ahí he visto, bueno, de hecho vi venados, he visto tigres y he visto los famosos tepezcuintles. Sí, por ese digamos, lado, ¿verdad? sí, es importante, ¿verdad? El cuidado de las especies, lo vamos a ver nosotros más adelante. Vamos a ver el caso del pato Puac, que ese era un pato netamente guatemalteco, no existía otro en ninguna parte del mundo, y lo perdimos. Tristemente lo perdimos, ahí sí que por negligencia, ¿no? De hecho cuando lo estábamos perdiendo, vino una estadounidense, una científica estadounidense, y trató de recuperarlo, agarró 4 o 5 patos POC y los puso a reproducir y todo, y no se adaptaron al sistema hasta que se extinguieron. Pero lo vamos a ver nosotros, ¿verdad? Dentro del estudio de la ecología. Pero ven todo lo que el estudiar la ecología nos da, ¿sí? ¿Por qué ese pato solo existía en Guatemala? Porque era una especie endémica. Digamos, son especies que se adaptan al lugar y ya no salen del lugar. Te voy a dar un ejemplo, el perro siberiano. ¿Dónde está ese perro? Pues, en Siberia. En Alaska creo que está. Hay algunos en Alaska y algunos en Siberia. Sí, se estaba viendo eso, lo del pato que dice, y sí es cierto, solo en el lago de Atitlán Sí, había, ¿verdad? Solo ahí había. Qué can... Entonces, así vamos a ver esos casos, pero ahorita lo que vean es que ustedes entiendan qué importante es el estudio de la ecología en estos días. ¿Sí? Bueno, y la ecología pues se integra también con diferentes tipos de ciencia. Digamos, si tenemos preguntas, estos nos pueden dar respuestas, como por ejemplo, ¿cuáles son los límites de la distribución de los organismos? ¿Qué factores controlan la distribución de los organismos? ¿Por qué se integran los organismos a su medio ambiente? ¿Cómo se transforman los ecosistemas? ¿Sí? Porque vean, el Paco Poc tenía un ecosistema y el ecosistema se transformó y ya no pudo vivir ahí. ¿Ya?
Luego, ¿cuáles son las relaciones funcionales entre los distintos tipos de organismos? Esto es importante. Digamos, nosotros a veces vemos hormigas negras, por dar un ejemplo, en un campo de fútbol. Y como a 3, 4 metros vemos otro nido de hormigas rojas o anaranjadas. Y entonces esas son las relaciones que tienen los diferentes tipos de organismos que hace que ellos vivan. ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos de las actividades humanas sobre el medio ambiente? Pues esta es la que más tenemos que estudiar y la que más ustedes tienen que defender. Bueno, y la ecología también está integrada con otras disciplinas, como lo es la botánica, la climatología, la edafología, la estadística, la geografía y la biología, pero también se relaciona con matemática, con estadística, con mineralogía, limnología, agronomía, zoología, nutrición, etcétera, etcétera, etcétera. La ecología tiene un montón de interacciones. Por eso es que es importante el estudio de la ecología en temas de ingeniería. Bueno, y con esto llegamos al final. No sé si tienen alguna duda, comentario, sugerencia. Los escucho. Yo dije, digamos que tal vez solo que si nos pudiera compartir en PDF la presentación. Con mucho gusto, Darwin. ¿Alguien más? Por el momento todo claro, Eric. Sí, todo bien. Bueno, pues entonces espero que haya despertado ese pequeño sentimiento del tema de ambiente. Preparémonos. Miren, yo les voy a estar compartiendo informaciones que pasan en Guatemala sobre temas de ambiente. Por ejemplo, esta semana la municipalidad de Escuintla se presentó al basurero que está en San Gabriel por una denuncia de tipo ambiental en donde una empresa que se dedica a harinas y aceites tenía un montón de restos de reses, un montón de restos de residuos de vacas. No sé si ustedes vieron la noticia. Entre ayer y antier salió. Sí, me parece que sí lo vi. Yo se los voy a compartir en el grupo para que lo vean. Y entonces ahí es donde nosotros decimos, wow, qué impresionante cómo las empresas se atreven a hacer eso, ¿no? David, las tareas van a estar disponibles hasta el 3 de agosto. Por temas de que algunos no están asignados a la plataforma o algunas cosas de esas, ¿verdad? Ah, eso le iba a preguntar. Yo dije ya que las actividades que aparecen acá en la semana 2 todavía no las va a habilitar. Bien, ya están habilitadas. Pero es que hay una que dice investigación, pero no dice que hay que investigar. Permítanme, vamos a ver, semana Ahí 2. está el PDF. Ahí aparece. Sí, ahí está, ahí dice, aquí no puedo ver. Investigación, sí, ahí está, archivos adjuntos, investigación número 1.docs, dice. ¿Alguna otra duda? ¿Esa investigación Inge la quiere a mano o a computadora? En Word. Mejor si la hacen a mano, la verdad. Inge, las instrucciones de la tarea y de lo que hay que hacer están en la plataforma. Sí, ahí adentro los archivos están. Y ya está habilitado. Ya está habilitado. ¿Y es para mañana supuestamente o cómo? No, tenemos hasta el 3 de agosto. Bueno, acá. Ok, Inge, gracias. Si lo hacemos a mano, le tenemos que subir las fotos también. Sí, me suben las fotos. Sí, ¿verdad? Pero miren, si lo hacen en Word, por favor no den copia. El Blackboard tiene una aplicación para detectar plagio.
Si mandan un Word y mandan otro Word, yo activo esa función y me dice quién se copió de quién y no les voy a valer el trabajo. ¿Ya? Y si lo hago de Word y si lo hago en Word y me aparece más o menos parecido, ¿es anulado totalmente o? Es que, mira, pues te voy a decir algo, Carlos. Lo que vos pensás, nadie más lo va a pensar. Ah, bueno. No, sí, sí, sí. Entonces, no puede haber una probabilidad de que sea similar, por ejemplo, a lo que Darwin escriba. No. La única manera en que exista eso es que te haya mandado el trabajo, lo hayas leído y que hayas sacado una idea y a partir de esa idea lo hayas hecho, ¿verdad? Oye, sí, eso sí. Gracias, Inge. Ok. Bueno, chicos, dejamos por ahí la clase. Se ponen pilas para el sábado en su manera sincrónica y si tienen alguna duda, pues ahí está el chat en WhatsApp. Que tengan feliz noche. Pase feliz noche, Ingrid. Cuídense mucho. Feliz noche a todos. Feliz noche. Cuídense. Cuídense. Feliz noche. Gracias a todos. Minecraft. Feliz noche.